Hay cosas que una madre nunca olvida. El sonido de los pasos de su hija bajando las escaleras, el olor de su cabello cuando la abrazaba, la forma en que decía «mamá» cuando necesitaba algo. Genoveva Campos lo recuerda todo, cada detalle, cada segundo de aquella noche de marzo del 97, en el pueblito de San Isidro del Monte, allá por las tierras altas de Michoacán. Y lo recuerda porque fue la última vez que vio a su niña con vida. Esta historia me la contó mi abuela Gertrudis, que era comadre de Genoveva. No es un cuento. No es una leyenda inventada. Es lo que pasó de verdad en aquel pueblo donde las casas eran de adobe y las calles de tierra, donde todos se conocían y donde los secretos, aunque se guardaban, siempre terminaban saliendo. Te advierto algo antes de seguir. Si has perdido a alguien que amas, esta historia te va a doler, pero también te va a enseñar algo que Genoveva aprendió demasiado tarde, algo sobre la culpa, el perdón y lo que pasa cuando dejamos que el rencor nos coma por dentro. Genoveva era una mujer como cualquiera, ni bonita ni fea, ni rica ni pobre, de esas que se levantan antes del gallo para hacer las tortillas y que se acuestan cuando ya todos durmieron. Tenía 42 años cuando pasó lo que te voy a contar. Casada con Anselmo, un hombre de campo, callado, de esos que hablan poco, pero trabajan mucho. O eso creía ella. Vivían en una casita a la orilla del pueblo. 3 cuartos, un corral con gallinas, un perro que se llamaba Capitán, y una hija, una sola, Esperanza, 19 años recién cumplidos, ojos negros como la noche y una risa que se escuchaba hasta la plaza. Genoveva adoraba a esa muchacha, era su todo, su razón de levantarse cada mañana. Anselmo también la quería, a su modo, como quieren los hombres que no saben decir lo que sienten. Esperanza iba a casarse pronto con un muchacho del pueblo de al lado, un tal Carlos, buen mozo, trabajador, que le había pedido su mano en enero. Todo iba bien, o eso parecía, pero las apariencias engañan, ¿verdad? Y en ese pueblo, como en todos, había secretos que se escondían detrás de las puertas cerradas. Aquella tarde de marzo, Genoveva había ido al molino a moler el maíz para las tortillas. Regresó como a las 5, cuando el sol ya empezaba a ponerse. Entró a su casa y vio algo que le cambió la vida para siempre. Anselmo estaba sentado en la mesa, solo, con la mirada perdida, y en su cuello había una marca de labios, de esas que no se pueden esconder, de esas que gritan lo que pasó. Genoveva no dijo nada al principio, dejó el costal del maíz en el piso, se quedó parada ahí, mirándolo, sintiendo como algo dentro de ella se rompía, como cuando se cae una olla de barro y ya no hay forma de pegarla. «¿Qué es eso?», preguntó con voz que apenas se oía. Anselmo no levantó la vista, no dijo nada. «Te estoy hablando», gritó Genoveva, y esta vez todo el coraje que había guardado durante años le salió de golpe. Esperanza entró corriendo desde su cuarto. «¿Qué pasa, mamá?». Pero Genoveva ya no escuchaba, solo veía esa marca en el cuello de su marido. Esa prueba de que había estado con otra. «¿Quién fue?», preguntó temblando de rabia. «¿Quién fue la desgraciada?». Anselmo por fin levantó la cara, y lo que Genoveva vio en sus ojos fue peor que cualquier golpe. Era culpa, era vergüenza, era la confirmación de lo que ya sabía. «Fue María», dijo él con voz ronca, «la del puesto de frutas». Genoveva sintió que el piso se movía. María, esa mujer chismosa que siempre le sonreía cuando pasaba, esa que le vendía naranjas y le preguntaba cómo estaba su familia, esa, desgraciado. Le gritó y le aventó lo primero que encontró, un jarro de peltre que se estrelló contra la pared. Esperanza trató de calmarla. «Mamá, por favor». Pero Genoveva estaba fuera de sí. 20 años de matrimonio.
20 años de sacrificio, de levantarse antes que él para tenerle listo el café, de lavarle la ropa, de cuidarlo cuando estaba enfermo. ¿Y así le pagaba? «Lárgate de mi casa», le gritó señalando la puerta. «Genoveva, déjame explicarte». «Que te largues», dije. Anselmo se levantó despacio, agarró su sombrero y antes de salir, volteó a ver a Esperanza. «Cuida a tu mamá, hija». Cuando se fue, Genoveva se dejó caer en una silla. Lloraba sin parar. Esperanza se arrodilló junto a ella, abrazándola. «Ya, mamita, ya pasó». Pero no había pasado nada. Todo apenas estaba comenzando. Genoveva lloró toda la tarde. No quiso comer. No quiso hablar. Solo lloraba y lloraba mientras Esperanza le acariciaba el pelo, tratando de consolarla. Como a las 8 de la noche, Esperanza se levantó. «Voy a ir con Carlos, mamá, a contarle lo que pasó, a ver si su mamá me deja quedarme. Tú no debes estar sola». Genoveva levantó la cara, llena de lágrimas y mocos. «No vayas, hija, quédate conmigo». «Regreso rapidito, mamita, nomás voy y vengo». «Esperanza, no vayas, está oscuro, espérate a mañana». Pero la muchacha ya se había puesto su rebozo. Ya había agarrado las llaves del coche viejo que Anselmo le había regalado cuando cumplió 18. Un Chevrolet del 58. Destartalado pero que andaba. «Ahorita regreso, mamá, te lo prometo». Genoveva quiso levantarse. Quiso detenerla, pero el cuerpo no le respondía. El dolor era tanto que ni fuerzas tenía. Escuchó cuando Esperanza arrancó el coche. Escuchó cuando se alejó por el camino de terracería. Y después, solo silencio. No sabía que ese era el último sonido que escucharía de su hija viva. Como a las 10 de la noche empezó a preocuparse. El pueblo de Carlos estaba a 20 minutos. Ya debería haber vuelto. Salió al portal, miró hacia el camino. Nada. A las 11 ya estaba desesperada. Le pidió al vecino, don Aurelio, que la llevara a buscarla. Subieron a la camioneta del vecino y se fueron por el camino. Genoveva rezaba en voz baja. Rezaba y rezaba. Fue don Aurelio quien la vio primero. En la curva del Cerro de los Sauces, el coche volteado, humo saliendo del motor. «¡Ay, Dios mío!», gritó Genoveva. Bajaron corriendo. El coche estaba destrozado contra un árbol. Y adentro, tirada sobre el volante, estaba Esperanza, con la cabeza rota, con la cara llena de sangre. Genoveva la sacó de ahí con una fuerza que no sabía que tenía. La abrazó, la mecía. «Hija, hijita, no te mueras». Pero Esperanza ya no respiraba, ya no abría los ojos, ya se había ido. El grito de Genoveva se escuchó hasta el pueblo. Un grito muy fuerte cargado de todo el dolor que llevaba en el pecho. Un grito que todavía algunos viejos recuerdan cuando hablan de aquella noche. Don Aurelio tuvo que quitársela a la fuerza. Tuvo que subirla a la camioneta, llevarla de regreso mientras ella gritaba y gritaba. Cuando llegaron al pueblo, corrieron a buscar al doctor. Pero ya era tarde. Esperanza había muerto al instante. El golpe había sido muy fuerte. Genoveva se quedó sentada en la entrada del consultorio, quieta, ya sin lágrimas, con la mirada perdida. Y entonces llegó Anselmo. Alguien le había avisado. Llegó corriendo, sin sombrero, con la camisa desabotonada. «¿Dónde está mi hija?», preguntó. Genoveva lo miró, y en ese momento algo dentro de ella murió también. «Tú la mataste», le dijo con voz helada. «¿Qué? Tú la mataste. Por tu culpa salió, por tu culpa se fue, por tu culpa está muerta». Anselmo se quedó paralizado, como si le hubieran dado un balazo, y desde ese día Genoveva nunca más le dirigió la palabra. Los días después del entierro fueron los más largos de la vida de Genoveva. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. Se quedaba sentada junto a la tumba de Esperanza desde que salía el sol hasta que se metía. La gente del pueblo intentaba consolarla. Doña Crescencia le llevaba caldito. Don Aurelio le ofrecía llevarla a la iglesia,
Pero ella a todos los corría. «Déjenme sola», les decía. Solo eso. Anselmo intentó hablarle, intentó pedirle perdón. Se arrodilló frente a ella una tarde, llorando como niño. «Escúchame, Genoveva, por favor». Ella ni lo volteó a ver. Para ella, ese hombre ya estaba muerto también. Anselmo se fue de la casa, se fue a vivir con su hermano al otro lado del pueblo. Algunos decían que ya no tomaba, que se la pasaba trabajando de sol a sol para no pensar. Otros decían que en las noches lo veían caminar por el panteón, hablando solo. Pero a Genoveva no le importaba. Ella solo pensaba en su hija, en cómo era su risa, en cómo le trenzaba el pelo, en todo lo que ya nunca iba a volver. Y así pasó un mes, y luego otro, y luego un año entero. La gente ya empezaba a preocuparse de verdad. Genoveva estaba muy flaca. Se había convertido en un fantasma andante. Fue don Aurelio quien la encontró un día tirada junto a la tumba, desmayada. La cargó y la llevó a su casa. Cuando Genoveva despertó, estaba en su cama. Doña Crescencia le estaba poniendo paños de agua fría en la frente. «Ya despertaste», le dijo la viejita. Genoveva cerró los ojos. «Déjame morir, ya no quiero estar aquí». «No digas eso. Dios no quiere que te vayas todavía». «Pues yo sí quiero irme, quiero estar con mi hija». Doña Crescencia suspiró. «Hay cosas que no podemos cambiar, hija, por más que duela». Pero Genoveva no la escuchaba. Solo repetía una y otra vez: «Quiero a mi niña, quiero a mi niña». Esa noche, cuando todos se fueron y la dejaron sola, Genoveva se levantó de la cama, salió de su casa y caminó hacia el cerro. No iba al panteón, iba más arriba, a donde estaba la cueva del Coyote, un lugar que todos en el pueblo evitaban, un lugar del que se contaban historias raras. Decían que ahí vivía una viejita, una curandera que sabía de hierbas y de rezos, pero también decían otras cosas, cosas que la gente no repetía en voz alta, que esa viejita podía hablar con los muertos, que hacía trabajos que no eran de Dios. Genoveva nunca había creído en esas cosas. Ella era católica, iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario. Pero ya nada de eso le importaba. Solo quería una cosa: ver a su hija otra vez. Llegó a la cueva como a las 11 de la noche. Había una luz adentro, una vela prendida. ¿Hay alguien?, preguntó con voz temblorosa. De adentro salió una viejita, chiquita, encorvada, con el pelo blanco hasta la cintura. Tenía los ojos más azules que Genoveva había visto en su vida. «Te estaba esperando», dijo la viejita con voz suave. Genoveva sintió una sensación rara recorrer su espalda. «¿Cómo que me esperaba?» «Sabía que ibas a venir. Todas las madres que pierden un hijo terminan aquí tarde o temprano. Usted puede...» Genoveva no sabía ni cómo preguntarlo. «Traértela de vuelta», completó la viejita. «No, eso no puedo. Los muertos no vuelven». Genoveva sintió que se le rompía el corazón otra vez. Se dio la vuelta para irse. «Pero sí puedo dejarte hablar con ella», agregó la viejita. Genoveva se detuvo en seco. Se volteó lentamente. «¿De verdad?» «De verdad, pero todo tiene su precio, mujer. Le doy lo que sea, lo que me pida». La viejita la miró fijamente. «No es plata lo que quiero, es algo más». «¿Qué cosa?» «Ven, siéntate. Vamos a platicar». Genoveva entró a la cueva. Adentro había velas por todos lados. Había platas colgando del techo. Había frascos con cosas que ella no reconocía. Se sentaron en el piso de tierra. «¿Qué tanto quieres ver a tu niña?», preguntó la viejita. «Es lo único que quiero en esta vida». «¿Y qué estás dispuesta a dar a cambio?» «Lo que sea». La viejita sacó una bolsita de tela. La abrió. Adentro había algo que parecía sal, pero era negra. «Esto te va a dejar verla», dijo. «Vas a poder hablar con ella.
Vas a poder tocarla, como si estuviera viva, pero solo una vez, solo por un ratito. Cuando se acabe el tiempo, ella se va y ya no vuelve nunca. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dure esta vela, dijo señalando una vela gruesa que estaba en el altar. Como 1 hora, tal vez menos. Genoveva sintió que el corazón le brincaba en el pecho. 1 hora con su niña. 1 hora para decirle todo lo que no alcanzó a decirle. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó. La viejita la miró directo a los ojos. 3 cosas. La primera, cuando veas a tu niña, vas a saber la verdad de lo que pasó esa noche. Y esa verdad te va a doler más que su muerte. Genoveva tragó saliva. Está bien. La segunda, después de que hables con ella, vas a tener que perdonar a todos, hasta a quien más odias. Si no perdonas, te vas a quedar atrapada en este dolor para siempre. No vas a poder morir, ni vas a poder vivir. Vas a ser como un alma en pena. Yo no sé si pueda perdonar a Anselmo. Esa es tu decisión, pero si no lo haces, pagarás las consecuencias. Y la tercera cosa. La viejita se quedó callada un momento. La tercera no te la puedo decir todavía. La vas a saber cuando llegue el momento. Genoveva sintió miedo, pero el deseo de ver a Esperanza era más fuerte. Acepto, dijo. La viejita asintió. Tomó la sal negra y se la dio a Genoveva. Mañana en la noche, cuando den las 12, vas a ir al panteón. Vas a poner esta sal alrededor de la tumba de tu niña y vas a llamarla 3 veces por su nombre completo. Ella va a venir. ¿Y luego? Luego hablas con ella. Le dices lo que tengas que decirle, pero cuando se apague la vela que vas a llevar, ella se va, y tú tienes que dejarla ir. ¿Me entiendes? Tienes que dejarla ir. Genoveva asintió, agarrando la bolsita como si fuera lo más valioso del mundo. Gracias, dijo con lágrimas en los ojos. No me des las gracias todavía, respondió la viejita. Puede que después te arrepientas. Genoveva salió de la cueva. Caminó de regreso a su casa con la bolsita apretada contra el pecho. Pasó todo el día siguiente sin poder hacer nada, sin comer, sin dormir, solo esperando que llegara la medianoche. Cuando por fin el reloj marcó las 11:30, salió de su casa. Llevaba la bolsita y llevaba una vela gruesa que había comprado en la tienda. Llegó al panteón. No había nadie, solo ella y las tumbas y el viento que soplaba entre los árboles. Fue hasta la tumba de Esperanza. Se arrodilló. Con manos temblorosas, sacó la sal negra y empezó a hacer un círculo alrededor de la tumba. Cuando terminó, prendió la vela, la clavó en la tierra, y entonces, con voz que apenas se oía, llamó a su hija. María Esperanza Campos Rivera. Nada pasó. María Esperanza Campos Rivera. El viento se detuvo. María Esperanza Campos Rivera. Y entonces la tierra de la tumba empezó a moverse, como si algo estuviera saliendo desde abajo. De la tierra empezó a salir una luz blanca, suave, como de luna llena, y en medio de esa luz apareció ella, Esperanza. Genoveva no podía creerlo. Ahí estaba su niña, tal como era, con su vestido azul favorito, con su pelo negro trenzado, con su cara perfecta, sin sangre, sin heridas, como si nada hubiera pasado. «Mamá», dijo Esperanza con su voz, esa voz que Genoveva había extrañado tanto. «Hija», gritó Genoveva y corrió a abrazarla, y cuando la tocó, sintió que era real, que estaba ahí, que no era un sueño. Se abrazaron llorando, las dos llorando. Genoveva le besaba la cara, las manos, el pelo. «Mi niña, mi niñita linda, te extrañé tanto». «Yo también, mamá». Se quedaron así un rato largo, solo abrazadas, sin decir nada más, hasta que Genoveva se acordó de la vela. Volteó a verla. Ya había bajado un poco. El tiempo corría. «Tengo que decirte tantas cosas», dijo Genoveva. «Perdóname, hija, perdóname por todo». «¿Por qué, mamá?» «Por haberte dejado ir esa noche.
por no haberte detenido, si yo te hubiera obligado a quedarte. Esperanza le puso un dedo en los labios. No fue tu culpa, mamá. Sí fue mi culpa, y fue culpa de tu papá, ese desgraciado. Por su culpa tú saliste enojada, por su culpa te pasó lo que te pasó. Esperanza la miró con tristeza. Mamá, tengo que decirte algo. Algo que no sabes. ¿Qué cosa, hija? Lo que pasó esa noche no fue como tú crees. Genoveva sintió un vacío en el estómago. ¿De qué hablas? Esperanza la llevó a sentarse junto a la tumba. Las dos se sentaron ahí, con la vela ardiendo entre ellas. Esa tarde, cuando vi a mi papá con esa marca en el cuello, yo también me enojé mucho. Empezó a contar Esperanza. Estaba furiosa con él, por hacerte sufrir, por traicionarte. Y por eso fuiste a ver a Carlos, para alejarte de todo eso. No, mamá, no fui a ver a Carlos. Genoveva la miró confundida. ¿Cómo que no? Entonces, ¿a dónde fuiste? Esperanza bajó la mirada. Fui a ver a María. A esa... Sí, fui a encararla, a decirle que dejara en paz a mi papá, que dejara en paz a nuestra familia. Genoveva sentía que el mundo le daba vueltas. ¿Y qué pasó? Llegué a su casa, le grité de todo, le dije que era una cualquiera, que cómo se atrevía a meterse con un hombre casado. Bien hecho. No, mamá, no estuvo bien, porque ella me dijo algo que yo no sabía. ¿Qué te dijo? Esperanza levantó la cara, tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que ella no se había metido con mi papá. Me dijo que fue al revés. ¿Qué? Me dijo que mi papá llevaba meses buscándola, que le mandaba recados, que la esperaba cuando salía de su casa, que ese día la encontró en el camino y la agarró a la fuerza, que la besó, aunque ella no quiso. Genoveva sintió náuseas. Al principio no le creí, siguió Esperanza. Pensé que estaba mintiendo, pero luego me enseñó unas cartas que mi papá le había mandado, diciéndole que estaba enamorado de ella, que se iba a separar de ti. No puede ser. Y entonces ella me dijo algo peor, mamá. Me dijo que no era la primera, que había otras antes, que mi papá siempre había sido así. Genoveva no podía respirar, no podía pensar. Salí de ahí corriendo, dijo Esperanza. Estaba tan enojada, tan triste, tan desilusionada. Mi papá era mi héroe, mamá, y resultó ser eso. Hija. Iba manejando y llorando tanto que casi no veía el camino, y cuando llegué a la curva, había un perro grande atravesado en la carretera. Traté de frenarlo, pero iba muy rápido. Me desvié y se quedó callada. Genoveva entendió todo de golpe. No fue culpa de nadie, mamá, dijo Esperanza, ni tuya, ni de mi papá. Fue un accidente, solo eso. Pero si tu papá no hubiera... ¿Y si tú no hubieras ido al molino ese día? ¿Y si yo no hubiera sido tan impulsiva? ¿Y si el perro no se hubiera atravesado? Hay mil cosas que pudieron ser diferentes, mamá, pero no lo fueron, y ya pasó. Genoveva lloraba sin parar. 20 años culpando a Anselmo, 20 años odiándolo, y resultaba que... Pero él sí tuvo la culpa de lo otro, dijo Genoveva, de lo de esa mujer, de las otras. Sí, admitió Esperanza. Mi papá hizo cosas muy feas, cosas imperdonables, pero mi muerte no fue una de ellas. Genoveva miró la vela. Ya iba por la mitad. No quiero que te vayas, dijo agarrando las manos de su hija. Yo tampoco quiero irme, mamá, pero así tiene que ser. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿No te duele nada? Esperanza sonrió. Estoy en un lugar bonito, mamá. Tranquilo. No hay dolor. No hay tristeza. ¿Y me esperas? Cuando me toque irme, me vas a estar esperando. Claro que sí, mamá. Pero todavía te falta mucho. Todavía tienes cosas que hacer aquí. ¿Cómo qué? Ya no tengo nada. Tienes que perdonar, mamá. Tienes que perdonar a mi papá. Genoveva sintió que algo se le atoraba en la garganta. No puedo. Sí puedes, y tienes que hacerlo.
No por él, por ti. Es que me duele mucho, todo me duele mucho. Lo sé, pero el rencor te duele más, te está matando poco a poco. Yo lo veo desde donde estoy, te veo consumiéndote, y eso me duele a mí también. Hija, perdónalo, mamá, y perdónate tú también, por sentirte culpable de algo que no fue tu culpa. Genoveva cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, la vela ya estaba muy baja. La luz empezaba a parpadear. «Se me acaba el tiempo», dijo Esperanza. No, espérate. Tengo que irme, mamá. Todavía no, por favor. Esperanza se levantó. Genoveva también se levantó, agarrándola de las manos. «¿Vas a hacer lo que te pedí?», preguntó Esperanza. «Voy a intentarlo». No basta con intentar. Prométemelo. Hija, prométemelo, mamá. Promete que vas a perdonar, que vas a dejar ir el rencor, que vas a vivir lo que te queda de vida sin ese peso en el pecho. Genoveva la miró a los ojos, esos ojos que conocía tan bien. «Te lo prometo», dijo. Esperanza sonrió. «Gracias, mamá». La vela dio su último parpadeo. «Te amo», dijo Esperanza. «Yo también te amo, hija, siempre, para siempre». Y entonces la luz se apagó. Esperanza empezó a desvanecerse, como humo que se lo lleva el viento. Genoveva quiso agarrarla, pero sus manos ya no tocaban nada. «No te vayas», gritó. Pero Esperanza ya se había ido. Solo quedó Genoveva, sola, arrodillada junto a la tumba, con el círculo de sal negra a su alrededor. Y entonces recordó las palabras de la viejita. «La tercera cosa no te la puedo decir todavía». Genoveva se quedó ahí sentada hasta que amaneció. No se movió, no lloró. Solo se quedó mirando la tumba, recordando cada palabra que Esperanza le había dicho. Cuando salió el sol, se levantó despacio, se sacudió la tierra de la falda y caminó de regreso a su casa. La gente que la vio pasar decía después que se veía diferente, más tranquila, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Llegó a su casa, se bañó, se puso ropa limpia y salió otra vez. Fue caminando por el pueblo, derecho, sin voltear a los lados, hasta que llegó a la casa donde vivía Anselmo con su hermano. Tocó la puerta, abrió el hermano, don Hermenegildo. «Buenos días», dijo Genoveva. Don Hermenegildo casi se cae de la impresión. 20 años sin que esa mujer le hablara a nadie. 20 años sin que saliera de su casa más que para ir al panteón. Buenos días, Genoveva. ¿Está Anselmo? Sí, está en el corral. Ahorita lo llamo. No, yo voy. Genoveva entró. Atravesó la casa. Salió al patio de atrás. Ahí estaba Anselmo, dándole de comer a las gallinas. Se había puesto viejo, muy viejo. Tenía el pelo todo blanco, la espalda encorvada, las manos temblorosas. Cuando la vio, se quedó quieto. «Genoveva», dijo con voz que apenas se oía. Ella se le acercó. Se quedó parada frente a él. Los dos se miraron, sin hablar, solo mirándose, y entonces Genoveva hizo algo que nadie esperaba. Le tendió la mano. «Ven», le dijo. «Tenemos que platicar». Anselmo no se movía, como si no creyera lo que estaba pasando. «Ven», repitió ella. Él dejó el bote de maíz, limpió sus manos en el pantalón y tomó la mano que ella le ofrecía. Salieron de la casa, caminaron juntos por el pueblo. La gente los veía pasar y no lo podían creer. Genoveva y Anselmo, juntos otra vez después de 20 años. Fueron hasta el río. Se sentaron en una piedra grande que estaba a la orilla. «Vi a Esperanza anoche», dijo Genoveva. Anselmo la volteó a ver asustado. «¿Qué?» «La vi. Hablé con ella». «Genoveva, ¿estás bien? ¿No estarás?» «No estoy loca. La vi de verdad. Y me dijo cosas que yo no sabía». Y entonces le contó todo. Lo de María, lo de las cartas, lo de las otras mujeres, lo del accidente. Anselmo lloraba mientras ella hablaba. Lloraba como niño chiquito. «Perdóname», decía entre sollozos.
Perdóname, Genoveva. Fui un canalla, un desgraciado. No merezco tu perdón. Tienes razón, no lo mereces. Él bajó la cabeza. Pero te voy a perdonar de todas formas. Anselmo levantó la cara. No podía creer lo que escuchaba. No por ti, siguió Genoveva. Por mí. Porque he vivido 20 años con este rencor adentro. Y ya me cansé. Ya me cansé de cargar con esto. Genoveva. Y también porque mi hija me lo pidió. Y es lo último que me pidió, así que lo voy a hacer. Se quedaron callados un rato, escuchando el sonido del río. ¿De verdad la viste?, preguntó Anselmo. ¿De verdad? ¿Y cómo estaba? ¿Estaba bien? Estaba hermosa, como siempre, y feliz, más feliz de lo que estaba aquí. Anselmo sonrió entre lágrimas. Qué bueno que esté bien. Me dijo que estaría esperando, cuando me toque irme. A mí también me va a esperar, ¿verdad? Genoveva lo pensó un momento. Sí, creo que sí. Ella no era rencorosa, no como yo. Se quedaron ahí hasta que se hizo tarde, platicando, recordando, llorando juntos. Cuando se levantaron para irse, Anselmo le preguntó, ¿y ahora qué va a pasar? No lo sé, dijo Genoveva, pero ya no vamos a odiarnos. Eso sí te lo puedo decir. ¿Quieres que vuelva a la casa? No, es muy pronto para eso. Tal vez nunca vuelvas, pero podemos ser amigos o algo así. Me conformo con eso. Regresaron al pueblo, cada quien para su casa, pero algo había cambiado. Se sentía en el aire. Esa noche, Genoveva se acostó tranquila por primera vez en 20 años. Se durmió sin llorar, sin pesadillas, pero a medianoche la despertó un ruido. Se levantó, salió al patio, y allí estaba la viejita de la cueva. «Hola, niña», le dijo con esa voz suave que tenía. Genoveva sintió un escalofrío. «¿Qué hace aquí?» «Vengo a cobrar la tercera cosa». «¿Cuál tercera cosa?» «¿Ya se te olvidó? Te dije que había 3 cosas que tenías que dar a cambio. Ya cumpliste las 2 primeras. Supiste la verdad y perdonaste. ¿Y la tercera?» La viejita se le acercó. Genoveva vio que sus ojos brillaban en la oscuridad, como ojos de animal. «La tercera cosa es esta. Tienes que contarle a la gente lo que pasó. Tienes que decirles la verdad sobre tu hija, sobre tu marido, sobre todo. ¿Para qué? Porque hay otras mujeres como tú, otras madres que perdieron hijos, otros matrimonios rotos por el rencor, y necesitan escuchar que hay salida, que hay forma de sanar. Pero me van a juzgar, van a decir que estoy loca. Que digan lo que quieran, tú sabes la verdad, y eso es lo que importa». Genoveva sintió miedo, pero también sintió algo más. Sintió que tenía que hacerlo. «Está bien», dijo, «voy a contar la historia». La viejita sonrió. «Sabía que ibas a aceptar. Eres más fuerte de lo que crees». Y entonces pasó algo raro. La viejita empezó a brillar. Su cuerpo se hizo transparente, como si fuera de luz. «¿Qué te pasa?», preguntó Genoveva asustada. «Mi trabajo aquí terminó», dijo la viejita. «Ya no me necesitas. ¿Quién eres tú en realidad?» La viejita se le acercó, le puso una mano en la mejilla, y Genoveva sintió algo que le llegó hasta el alma. «Soy todas las madres que perdieron hijos, todas las que lloraron, todas las que buscaron consuelo. Soy el dolor convertido en esperanza». Y desapareció, así nomás, como si nunca hubiera estado ahí. Genoveva se quedó parada en medio del patio, con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de paz. Al día siguiente empezó a contar su historia, primero a doña Crescencia, luego a don Aurelio, después a quien quisiera escuchar. Algunos le creían, otros decían que se había vuelto loca de tanto sufrir. Pero ella seguía contando, y con el tiempo empezaron a venir mujeres de otros pueblos, mujeres que también habían perdido hijos, que también cargaban con culpa y rencor. Genoveva las escuchaba, les contaba su historia, les decía que sí había forma de sanar,
que el perdón era posible, se convirtió en una especie de consejera, de guía para los que sufrían. Anselmo la ayudaba, a su modo, sin vivir con ella, pero ahí, siempre ahí cuando ella lo necesitaba. Pasaron 10 años más. Genoveva cumplió 70, Anselmo 72. Una noche Genoveva se fue a dormir y soñó que estaba en un campo lleno de flores. Y ahí, corriendo hacia ella, venía Esperanza. «Ya es hora, mamá», le dijo su hija abrazándola. «Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya ayudaste a quien tenías que ayudar. Ahora te puedes descansar». Genoveva no sintió miedo, solo paz. «Me vas a esperar. Ya te estoy esperando». A la mañana siguiente, doña Crescencia fue a visitarla y la encontró en su cama, dormida, con una sonrisa en la cara. Genoveva se había ido, sin dolor, sin tristeza. Nada más se fue. En el funeral vino gente de todos lados, de San Isidro, de los pueblos de al lado, hasta de otros estados. Todas las mujeres que ella había ayudado vinieron a despedirla, a darle las gracias. Anselmo se quedó junto al ataúd todo el día, llorando, pero también agradecido, porque Genoveva le había dado algo que no merecía, una segunda oportunidad. Lo enterraron junto a Esperanza, como ella había pedido, y dicen que a veces, cuando va cayendo la tarde en el panteón de San Isidro del Monte, se puede ver a una señora arrodillada junto a una tumba, y si te acercas, puedes escuchar que está platicando, contándole a alguien sobre su día, riéndose. Es Genoveva, todavía ahí, todavía cuidando a su niña, porque el amor de madre no se acaba ni con la muerte. Esta historia me la contó mi abuela Gertrudis 3 meses antes de morir. Me dijo: «Apréndete bien esto, mijita. El rencor no trae de vuelta a los que perdimos, solo nos quita a los que todavía tenemos». Genoveva aprendió tarde que la culpa y el odio no sirven de nada, que lo único que hacen es envenenarte el corazón poco a poco, que perdonar no significa olvidar, ni significa que lo que pasó estuvo bien, significa soltar el peso que te está matando. Y aprendió algo más importante todavía, que los que se van nunca se van del todo, que se quedan en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, en las lecciones que nos dejaron. Si tú también cargas con una culpa, si también guardas rencor contra alguien, si también perdiste a alguien y no sabes cómo seguir adelante, acuérdate de Genoveva, acuérdate que ella pudo, y tú también puedes. Ahora dime tú, ¿hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay algo que necesites soltar? Déjamelo en los comentarios. A veces solo contarlo ya ayuda. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela, porque tal vez hay alguien que necesita escucharla hoy. Suscríbete si quieres más testimonios reales como este, historias de gente de campo, de nuestros abuelos, de cuando las cosas se resolvían de otra forma. Te espero en el siguiente relato.